Como suele pasar con todas las cosas que nos dan miedo y que nos resultan grandes desconocidos, alrededor del tema del duelo hay muchísimos mitos. Y la verdad es que nos interesa dejarlos de lado cuanto antes, porque cada uno de esos mitos son también obstáculos en nuestro camino a la hora de enfrentarnos a la pérdida. En este momento, todos nosotros estamos atravesando múltiples y diferentes tipos de duelo. Por supuesto, los más visibles tienen que ver con aquellas personas que han perdido a otras, personas queridas, familiares, amigos y que están lógicamente muy dañados por la pérdida de una persona real, física, alguien a quien querían y con quien tenían una relación estrecha de cariño, de afecto. Pero todas las personas, y sin minimizar el duelo de estas que han perdido a personas, estamos teniendo que enfrentarnos a nuestros propios duelos también. Por eso, toda esta serie no tiene que ver solamente con quienes han perdido a familiares, sino que de alguna manera nos traen principios que nos ayudan a todos en medio de este proceso. Todos hemos perdido de nuestra normalidad, de nuestra tranquilidad, de nuestra estabilidad. Nos encantaba la palabra o las palabras para siempre y la verdad es que aunque nunca fueron del todo ciertas, nunca lo han sido realmente, esta pandemia que estamos viviendo nos lo ha puesto más manifiesto y más claro que nunca. De forma que ante esa incertidumbre, ante la realidad de que hay cosas que van y vienen en nuestra vida, a cosas a las que nos hemos aferrado incluso y que en ocasiones perdemos, ahora tenemos que estar enfrentando el duelo y también, cómo no, muchos de esos mitos que circulan alrededor de él. Hoy hemos querido, en estos minutos que dedicamos a este vídeo, trasladaros algunas verdades que, por el contrario, sustituyen a esos mitos. Se trata de dejar esas falsas realidades, esas falsas verdades que entonces no lo son realmente mentiras disfrazadas de comentarios no malintencionados necesariamente, que son simplemente leyendas urbanas que circulan entre nosotros en las conversaciones de calle, pero que, como digo, hacen del todo menos ayudar. Por ejemplo, la idea de que en medio del duelo la depresión es inevitable. Esto no es verdad. No solamente hace unos días intentábamos desmontar la idea de que duelo y depresión son lo mismo, realmente no lo son, por eso insistimos mucho en que incluso durante el tiempo de duelo normal no se puede diagnosticar depresión, aunque se parezca mucho a ella. Es que realmente el duelo se puede resolver de forma adecuada cuando lo elaboramos y lo trabajamos bien. Se trata entonces de dedicar el tiempo y la forma correctos para enfrentarnos a aquello, no mirando para otro lado como si esto no estuviera pasando. El duelo evidentemente nos causa un dolor, ese es el significado, nos lleva a una exteriorización en ocasiones en forma de luto, acompañado del sentimiento de pena, esa es la parte emocional que lo rodea y que lo acompaña, pero es sobre todo también trabajo y no tiene por qué llevarnos, insisto, a un foco depresivo, no lo tiene por qué concretar realmente, sino que en verdad se trata de ir viendo en el día a día cómo podemos ir enfrentando nuestro día a día cotidiano, por una parte recordando la realidad de que echamos de menos a la persona que hemos perdido o ese empleo o esa estabilidad que teníamos, pero que por otra parte, siendo muy conscientes de que la vida sigue, no nos vamos a entregar a simplemente arrinconarnos y dejarnos morir, sino que vamos a poner en marcha pues esos antidepresivos naturales de los que hablábamos en la última ocasión. En otros momentos los mitos tienen más que ver con la idea de que la persona tiene que pasarlo muy horriblemente mal, y soy muy enfática en esto porque hay quien traslada a otros la idea de que no ha llorado lo suficiente o no ha penado lo suficiente. Cada persona conoce cuál es el nivel de pena que debe soportar, cuál es la forma en la que gestionar y trabajar ese duelo. Hay personas que nunca el llorar ha sido parte de su forma de vivirlo, nunca han vivido ningún otro duelo a lo largo de su vida de esa forma, y puede ser del todo antinatural el forzar ese llanto cuando realmente no forma parte de su expresión emocional. Personas a veces que lo lloran muchísimo, sin embargo no lo están trabajando suficientemente bien, porque quizá no están parándose a pensar, no están dedicando un tiempo productivo en ese sentido a construir una nueva normalidad. Sobre esa nueva normalidad también hay muchos bulos y hay muchos mitos.
la idea de que podremos volver exactamente a donde estábamos antes de haber tenido esa pérdida, por ejemplo. No es real. A lo que nos abocamos, hacia donde nos dirigimos, es hacia una nueva normalidad que no va a ser idéntica a la primera. No significa que vaya a ser peor, no significa que no vale, significa que tenemos que construirla de manera distinta y que tenemos que aprender a vivir una nueva vida sin ese elemento que hemos perdido. La aceptación, por tanto, de esa nueva normalidad forma parte del duelo. Quienes una y otra vez pelean o peleen en estos días por arañar esa normalidad antigua que ya se ha ido alejando de nosotros desde que entramos en este proceso de encierro y ahora de desescalada, pero que seguimos en pandemia, irán estrellándose una y otra vez con la misma realidad, que es que hay cosas que se han ido para no volver y ahora se trata de crear nuevos espacios, nuevas dimensiones de trato personal, de relación, de forma de trabajar, de manejarnos, de prepararnos para salir a la calle. En un sentido, nos encantaría, para algunas cosas, volver a esa antigua normalidad. En otros sentidos, pues tenemos que reconocernos, siendo muy prácticos, que esa normalidad no es en la que estamos. La tercera fase del duelo, de la que hemos hablado en algún momento, ese llegar al punto de aceptación de lo que significa la pérdida, tiene todo que ver con esa idea de la nueva normalidad. No es igual, no es peor, pero es distinta y puede ser incluso mejorada en algunos aspectos porque también nos habremos hecho bastante más fuertes por el camino. Un último bulo que quiero desmontar es la idea de que el duelo se resuelve en un plazo o demasiado largo o demasiado corto. Cada persona, por supuesto, necesita tiempos distintos. Los duelos que se resuelven demasiado rápidos, estos que funcionan casi en plan visto y no visto, un día estás hundido y al día siguiente parece que todo va bien, a mí particularmente como profesional me generan serias dudas, porque creo que muchas veces se parecen más a haber tapado con una venda o con una tirita esa herida de la que hablábamos que no se ha terminado de desinfectar, que no ha dolido lo suficiente, simplemente se ha cubierto como para olvidarnos de que está ahí y por tanto no le hemos dado el espacio o la forma posible para que pueda sanar. En otras ocasiones nos parece que lo correcto o lo ordinario debería ser prorrogar y prorrogar y prorrogar el duelo, como buscando el haberlo trabajado lo suficiente una y otra vez, como casi de manera obsesiva, no quedándonos conformes nunca con poder llegar a un punto en el que cerremos ese capítulo. Cerrar el capítulo no significa olvidarnos de la persona amada. No significa renunciar a lo que esa persona ha aportado a nuestra vida. Significa abrazar esa nueva normalidad en la que nos encantaría que la persona estuviera, pero en la que por otra parte, y siendo muy conscientes de la realidad, reconocemos que la persona no está. Así que de poco sirve prorrogar y prorrogar el duelo en un supuesto intento por profundizarlo todavía más, cuando lo que puede estar sucediendo más bien es que estemos dejándolo abrir una y otra vez sin permitirnos cerrar capítulos de ese duelo y permitiendo, por tanto, que de la herida abierta se pase a costra y que de esa costra se pueda llegar a una cicatriz. Como vemos, hay muchas mentiras alrededor de la idea de duelo. Estas no son las únicas, no hemos pretendido ser ni muchísimo menos exhaustivos. De todas las cosas que escuches alrededor, volvemos a insistir mucho en la idea de vamos a ajustarlo a cada caso particular. Para cada persona su proceso de duelo es absolutamente distinto y este no es un tiempo tanto para generarnos clichés o corsés que nos asfixien en medio de un proceso que de por sí ya es difícil, sino más bien es de nuevo un espacio para poder vivir este duelo, esta recuperación de la pérdida en plena libertad, buscando abrazarnos a una nueva normalidad.